Saludos chicos y chicas, ahora os voy a explicar un poco la teoría que necesitáis conocer para trabajar a nivel práctico las redes modulares. En el trabajo que os planteo tenemos que hacer una red modular que se puede hacer tanto para un exterior como para un interior, es decir, podéis elegir entre hacer un pavimento para un paseo marítimo o una calle, o bien hacer una para un interior como podría ser un cuarto de baño o una cocina. Para trabajar bien las redes modulares, en el sentido de que podáis saber de lo que estáis con lo que estáis tratando, de lo que estáis hablando, y sobre todo por el de cara a hacer una memoria explicativa del proceso, vamos a repasar un poquito estos ítems, estos elementos que tenéis ya en los apuntes, pero que de todas formas no viene nada mal que en estos días que estamos encerrados en casa le echemos un repasito escuchándolos. Las redes modulares consisten en una manera de sensibilizar un plano, una superficie, a través de la imagen. Se utiliza una imagen simple que se repite con ciertas variaciones, de tal manera que se percibe todavía como una unidad, no resulta agobiante, pero hace que un plano no sea tan poco expresivo como lo que viene a ser un paramento entero de blanco o solo de hormigón visto. Las redes modulares tienen unos elementos que giran todo en torno al concepto de módulo. El módulo es lo que se repite en sí dentro de lo que es una red modular. Entonces voy a explicar las partes con este ejemplito. Yo supongamos que tengo aquí esta superficie y voy a utilizar con ella el siguiente módulo. Me lo divido aquí en 4 partes y las 4 partes le pongo 2 diagonales y aquí hago un dibujito como una flor de lis. ¿De acuerdo? Ahora esta flor de lis la repito aquí y la repito aquí y la repito aquí. Y ahora aquí hago un adorno que repito en todos estos. Y aquí un puntito negro y ya está, porque tampoco me quede muy recargado. Esto que he dibujado me va a servir para explicar estos elementos de los que estoy hablando. El módulo es esto de aquí. Esta parte de aquí, si os fijáis, es la que se repite. Aquí gira 90 grados, aquí otros 90 y aquí otros 90. Ahora, la flor de lis que he dibujado, que ahora estoy marcando con otro color, sería un submódulo. Es un elemento pequeñito que hay dentro del módulo y que también se repite y que forma parte de él. También sería un submódulo esta llave que he dibujado, este puntito, este tipo de cosas. Luego, el supermódulo, ¿qué sería? El supermódulo sería todo esto. Esta parte de aquí, que es la que se repite, que se ha repetido 4 veces, forma una estructura mayor que a su vez también se repite. Esos son los 3 elementos con los que podéis jugar. Ahora, los movimientos de los que estamos hablando. Pues aquí, por ejemplo, ya hay varios de esos movimientos aplicados. Los movimientos serían giro, traslación y simetría. El giro consiste en que la imagen rote, que se mueva en sentido circular alrededor de un punto que sirve de centro. En este caso, este punto es el centro y la figura está rotando 90 grados en cada iteración, cada repetición. La traslación es el movimiento de izquierda a derecha, de arriba a abajo o en otra dirección, pero sin giro. Aquí en este caso la traslación se produciría cuando repitamos el mismo módulo por segunda vez aquí. Se estaría produciendo una traslación. Y la simetría es cuando los elementos están dispuestos equidistantes con respecto a un centro o eje de simetría. Eso de que esté equidistante significa que si tú tienes aquí tu eje de simetría, pues entonces todos los elementos que están a la izquierda tienen que tener la misma distancia con respecto al eje. Este punto es igual que este punto igual que este y así con todos los demás. Esto sería la simetría axial, pero hay otro tipo de simetría que es la simetría central o radial, que es lo mismo, que es cuando los elementos se disponen equidistantes pero no con respecto a un eje que es una línea, sino con respecto a un centro. Es decir, que en este ejemplito, este punto es el que forma la simetría con respecto a todos sus elementos. Este simétrico con este simétrico con este. Las líneas para hacer la simetría te forman una especie como de radios, como los radios de una bicicleta o de una circunferencia, que es de lo que se trata a fin de cuentas. Y aunque efectivamente tú también puedes establecer unos ejes axiales, son demasiados como para tenerlos en cuenta. O sea, aquí hay un eje axial, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Sí, claro, porque es que realmente la simetría es una simetría central. Después, dependiendo del estilo de azulejo, pues veremos que predominan unos tipos de simetría u otros diferentes. Ahora hablemos de las estructuras. Las estructuras es la malla geométrica que se forma cuando se juntan todos los módulos y generalmente van a estar formadas por
polígonos simples. Hay mallas cuadradas, hay mallas triangulares y en realidad a partir de las cuadradas y de las triangulares ya podéis hacer todas las demás. Porque, fijaos aquí, con este, por ejemplo, podríamos hacer una rectangular. Ahí la tenemos. Y con la triangular podemos hacer una romboidal o podemos hacer una hexagonal. De manera que el cuadrado y el triángulo son fundamentales. Con la circunferencia se pueden hacer mallas, pero tenéis que tener en cuenta que las circunferencias no forman en sí mismas una red, porque es que, como veis, no puedes hacer un punto de nexo entre ellas. Las puedes poner pegadas entre sí, así superpuestas, y lo que te va a formar la estructura es una línea invisible que hay uniéndolas, que realmente a fin de cuentas va a ser como las otras, un cuadrado o un triángulo. Y a eso es a lo que nos referimos con lo de visible o invisible, volviendo al hilo de lo de antes. Una estructura visible es aquella que se ve directamente, como esta de aquí, como esta de aquí, como esta. La invisible sería esta de aquí. No está en el dibujo, pero el cerebro la deduce a partir de la forma de lo que hay dibujado. Al mismo tiempo tenemos estructuras que son activas e inactivas. Las inactivas son, digamos, menos estímulo para la vista del espectador. Son aquellas en las que no hacen nada con respecto a la composición. Por ejemplo, todas estas estructuras son inactivas, y los azulejos en general casi siempre son estructuras inactivas porque los azulejos suelen tener una forma simple que permita su transporte, su almacenamiento, su colocación más fácil. Una estructura activa sería, por ejemplo, si hacemos, por poner un buen ejemplo, las estructuras de los puzzles. Estos son activas. Son activas porque la misma estructura está formando parte de la expresividad de la imagen. Formal, semiformal e informal se refiere a la importancia que tiene la geometría en esa estructura. Si está trazada con escuadra y cartabón, pues es una estructura formal porque es 100% geométrica. Las semiformales tienen una estructura geométrica, pero esa estructura geométrica es como las que hay aquí, a mano alzada, y tienen ciertos pequeños, entre comillas, fallos o imperfecciones, irregularidades que le dan una expresividad más dinámica, por llamarlo de alguna manera. Las informales son estructuras que no tienen ningún tipo de forma geométrica y son más caóticas, como cosas así como el paramento de un muro rústico o una red en la que haya dibujitos puestos cada uno de alguna manera diferente. Eso sería una estructura informal. Ahora vamos a hablar de los estilos, teniendo ya todos estos elementos delante, y vamos a empezar pues por el que es el andaluz por antonomasia, ¿no? Que sería el nazarí. El estilo nazarí, como digo, es muy conocido en Andalucía y muy importante. Como sabéis, en el arte musulmán no estaba permitida la representación figurativa, y todo lo que no podían hacer de imágenes miméticas pues lo dedicaron ese esfuerzo a la expresión a través de la geometría y de las figuras abstractas. Dentro de lo compleja que es el azulejería andalusí, pues vamos a ver un par de recursos de ellos que son muy importantes y son un poco más sencillos de entender. Por ejemplo, el tema de la superposición con giro y la expansión de formas. Hay una estructura que además estamos viendo una muy similar aquí a la derecha, que consiste en coger el cuadrado y dibujar otro cuadrado superpuesto que está girado 45 grados. Ahora, esta estructura se expande geométricamente en todos sus lados hacia afuera. Y en estos de aquí, pues hace lo mismo. Y cuando tengo esta expansión hecha, vuelvo a cerrar aquí con la mitad de un cuadrado. Seguro que esta forma la habéis visto por ahí porque es muy característica de los azulejos de este estilo. Pero es que además, si os fijáis, aquí cuando hemos terminado se nos forma una superestructura que es idéntica a la que tenemos aquí, en un sentido un poco como los fractales modernos, de una estructura que se va repitiendo cada vez a una escala diferente, pero que no tiene final ni por expansión ni por compresión. Esto sería un ejemplo. Ahora, otro ejemplo diferente sería el de la transformación por adición y sustracción de elementos. Eso consiste en que tú coges la estructura y esa estructura le haces una variación en un lado, añadiendo o quitando materia. Lo que pones o quitas se lo añades a la que está consecutiva. Es decir, que si yo quito este trocito de aquí, pues lo pongo aquí al lado, pero hacia afuera. E igualmente vuelvo a repetir aquí esto, quito por un lado y añado por otro. Esta estructura que acabo de hacer, como vemos, es una estructura activa, según lo que hemos visto antes, se puede repetir indefinidamente creando
un patrón modular. Esta estructura de aquí se llama la de hueso y está en la Alhambra, entre otros sitios. Aquí podemos verlo con más detalle. Sería esta que está aquí justo a la derecha. Bien, bueno, hay otra forma de trabajar si tuviéramos polígonos con un número de nados impar, porque tenemos en ese sentido un problema. Si esta parte de aquí yo le quito y le añado a este lado, ¿ahora qué hago con este? Porque este ya no cuadra con ninguna. Bueno, pues lo que hacemos es dividir esos lados en partes iguales. Aquí va una, aquí va otra. Entonces, ¿qué pasa? Que si estoy a fin de cuentas multiplicando el número de segmentos por 2, yo tenía 3 y ahora tengo 6, y cualquier número que tú multipliques por 2 te va a resultar par, con lo cual los números ya sí cuadran, y ahora yo podría añadir, quitar, añadir, quitar, añadir, quitar. Esto es la palomita nazarí que estáis viendo en el dibujito de la derecha también, y que también es un clásico del arte andalusí. Se repetiría después con la estructura así y así, así y así, etcétera. Ahora vamos a ir viendo más estilos, ya que hemos visto un poquito del nazarí. El siguiente del que podemos hablar es el sevillano, los azulejos sevillanos. Lo podéis encontrar en las casas rústicas de los pueblos, en la casa de vuestra abuela, si tiene casa en el campo, y también en muchos institutos, que se ha utilizado bastante. Os lo podría definir como una variación del nazarí bastante más simple y que incluye elementos orgánicos relacionados con el mundo vegetal. Es un estilo muy frecuente, pero no por ello tiene una calidad que se pueda destacar mucho, simplemente que la conozcáis para que sepáis que es bastante frecuente por aquí en Andalucía. Después tendríamos también el estilo portugués. El estilo portugués es muy conocido también. Y un momento, voy a aumentar el tamaño de la imagen para que podamos verla entera. Este utiliza al mismo tiempo giro, traslación y simetría. Si os fijáis, tenemos un bastante parecido al que he dibujado yo aquí en pequeñito. Tenemos el módulo que es este cuadrante de arriba a la izquierda, que tiene un eje de simetría diagonal. ¿Veis? Todos los azulejos portugueses llevan la misma onda. Es decir, que tienes tu módulo al que le haces una diagonal. Aquí haces una imagen inspirada con formas orgánicas que recuerdan vagamente a figuras vegetales, flores de lis y cosas así. Por ejemplo, algo así, ¿no? Pues ahora repites el mismo elemento simétrico al anterior, con una simetría axial. Y ahora esto lo giras 90 grados y lo vuelves a girar y lo vuelves a girar y ya te sale el dibujito con su ritmo y su simetría. Utiliza giro, utiliza simetría y utiliza traslación en el momento en que se va repitiendo. Otros estilos de los que podemos hablar, el estilo modernista, el modernismo o el Art Nouveau, no confundir con el Art Deco, no es lo mismo, pues tiene también un predominio de la forma orgánica y de elementos vegetales, pero digamos que es más colorista, la decoración es más profusa, es como bastante más... tiene bastante más detalle, más elementos y por supuesto una forma de tratar las tangencias y las curvas como muy característica. Y aparte pone aquí pues otros, ¿no? Después ya hay un montón de estilos independientes que son interesantes y que pueden servir de inspiración. Por ejemplo, Escher, que fue un poco un mundo aparte, es un artista de principios de siglo y muchos de su trabajo estaban relacionados con la psicología de la percepción y las ilusiones ópticas, y que pues, supongo que conoceréis el castillo que tiene ventanas en muchas direcciones y se crean una especie de paradoja de perspectiva, la escalera en otro castillo que va siempre subiendo, que es la escalera de Penrose. Bueno, pues también hizo unas cuantas redes modulares al estilo de las nazaríes que hemos visto antes, de adición y sustracción, pero con figuras, con elementos figurativos, que son súper interesantes. Aquí hay uno de dos ocas volando en sentido contrario, pero también tiene alguno que sale un ángel y un demonio, que sale un pez y un pájaro, o varias personas que encajan entre sí. Está, la verdad es que muy bien. Luego aparte tenemos el pop, que inspiró a la azulejería en los años 60 y 70 con estilos del tipo parecido a esto, unas cosas que son pues como con una geometría basada en las tangencias, en las curvas, unos colores muy peculiares también, tonos planos, decoración abstracta, y eso es una cosa que ahora pues está de moda llamarlo vintage y también se puede utilizar como elemento de inspiración.
Yo creo que con esto tenéis un montón de información para empezar. Espero que os cunda el trabajo y bueno, pues ya sabéis que a través de internet estamos en contacto para que lo hagáis lo mejor que podáis dentro de las limitaciones que tenemos estas semanas. Pues nada más, hasta luego.